Bueno, ahora vamos a abordar el tema de este estudio preliminar publicado por la Universidad de Chile que revela que la vacuna Coronavac reduce 3 veces su capacidad neutralizante ante la variedad lambda del COVID-19. La también llamada variante andina es una de las 2 cepas con mayor presencia en nuestro país. Queremos conversar de este y otros temas. Tenemos contacto con el director ejecutivo de Ensayos Sinovac en Chile, Pablo González. Doctor, muchas gracias por responder nuestro llamado. Muy buenas tardes, Viviana. Encantado de estar aquí. Doctor, un tema que preocupa muchísimo y que genera además también informaciones que es importante ir obviamente a la ciencia y a las fuentes para saber la efectividad o no de ciertas vacunas frente a otro, más allá del tema de las variantes. Entonces, podamos ir aclarando porque hay algunos, por ejemplo, el caso de la Delta, donde sí hay ensayos y estudios hechos, pero de Sinovac lo último que sabíamos era que no había una información en concreto, por ejemplo, en el caso de las variantes y las mutaciones. ¿Es así? Bueno, han habido reportes preliminares, tal vez aún no publicados en medios oficiales como artículos, pero sí habían datos hasta la fecha que, al menos yo estaba en conocimiento, sobre cómo neutraliza los sueros de personas vacunadas con Coronavac, y es similar en cierto modo a lo que presenta este estudio de la Universidad de Chile. Lo que es importante destacar, quisiera mencionar de este estudio, es que es la disminución en capacidad neutralizante que se muestra contra la variante lambda y también contra otras variantes como la alfa y la gamma, dentro de todo bastante similar, y por tanto no debería ser de mucha preocupación, porque tenemos principalmente en circulación en este momento esas 2 variantes, y las efectividades que ha reportado el MinSal de la vacuna Coronavac justamente están enmarcadas en las cepas o las variantes que están circulando en Chile. Así que en fondo es informativo, es interesante obviamente hacer este tipo de seguimiento con esta y otras variantes, pero hay que tomarlo con cautela estos valores, porque no son un reflejo real de la disminución de efectividad de la vacuna en el mundo real. Son ensayos in vitro de laboratorio. Pero ¿cómo debiésemos recoger esta reacción? Pensando en la importancia del proceso de vacunación, que eso es innegable, eso no se puede someter a ningún tipo de discusión, pero además las características, porque la variante andina es el segundo linaje de virus que más circula también en Chile. Claro, por eso menciono que ya tenemos datos de efectividad en el mundo real con esta variante y con la variante gamma, que son las 2 más circulantes en Chile, y para los cuales se muestra que en estos ensayos in vitro, que se denominan, que son ensayos de laboratorio de placa, en fondo, la disminución es similar, siendo que la efectividad es muy superior. Y esto también se observa con otras vacunas, donde han observado que cuando evalúan contra la variante Delta, contra la variante Alfa, hay una disminución significativa de esta capacidad neutralizante, incluso hasta 5 veces, pero cuando vamos a ver cómo se traduce esto en efectividad, la verdad hay una reducción de solamente algunos puntos porcentuales de efectividad en términos, por ejemplo, de reducción de hospitalización. Y por eso hay que tomar estos datos con cautela, no hay que alarmarse, frente a ellos son a modo de referencia, qué tan distinto está cambiando el virus respecto a la cepa original de la vacuna. Sí, una cosa es cómo responde ante estas variantes y otro, el proceso de inmunidad cuánto dura, que entiendo que en eso también hay ciertas novedades y por eso es que hay un fuerte énfasis en que pronto se pueda ya poner o disponer de la 3ª dosis. ¿Es algo que debiésemos ya resolver a la brevedad, pensando en que hay personas que se comenzaron a vacunar a fines de enero, febrero, que son además también población adulto mayor, y esto que se ha entendido de una efectividad de 6 meses? ¿Qué datos concretos hay respecto a aquello? Bueno, ya hay algún antecedente derivado justamente del estudio clínico que se está haciendo en Chile con Coronavac. Es un esquema de vacunación que no es el mismo que está siendo aplicado de forma general en la población. En este estudio clínico se utilizaron 2 esquemas de vacunación que en fondo surgen de esquemas de vacunación propuestos en los estudios clínicos anteriores, fase clínica 1 y 2. Y en este esquema, que no es el que se está utilizando actualmente en fondo en masividad en la población, indican una baja, una disminución en la capacidad o la presencia de estos anticuerpos, de estos elementos que son los que más fácilmente podemos medir, que son justamente los asociados a este ensayo neutralizante, pero que no son tampoco los únicos que se inducen producto de la vacunación. Pero bueno, esa baja, en cierto modo, da para seguir muy de cerca el comportamiento también de los demás individuos vacunados, que somos la mayoría, que tenemos este esquema de 28 días entre primera dosis y segunda,
y ver cómo evolucionan esos anticuerpos, los niveles de esos anticuerpos, porque están relacionados en cierto modo con la capacidad de justamente contrarrestar el virus. Así que hay que seguir de cerca estos datos para tomar prontamente una decisión si es que habría que o no que reforzar la inmunidad con un refuerzo. ¿Y ese refuerzo debiese ser vacunación cruzada con un laboratorio distinto según también las fórmulas utilizadas por los distintos laboratorios? No necesariamente, se han hecho algunas combinaciones, sí. En algunos países Reino Unido lo está haciendo ya, lo ha hecho con alguna vacuna que tiene desplegadas. Es una posibilidad, pero no necesariamente es el único esquema o protocolo que debería implementarse. Perfectamente podría ser una tercera dosis de la misma vacuna. Hay que recordar que hay vacunas contra otros virus y contra bacterias que requieren de 3 dosis o incluso más, y justamente distanciadas en esquemas como el que estamos viviendo, que son 2 dosis bastante seguidas y luego una dosis bastante más lejana. Y esta aplicación de esquema de vacuna ayuda a aumentar significativamente los títulos de anticuerpos y otros elementos de la respuesta inmune que ayudan a contrarrestar los virus. Sabiendo que Sinovac es la vacuna más masiva que se ha utilizado en nuestro país, pero en el caso de los niños se está haciendo con Pfizer y entiendo que ya se están realizando estudios para que, y no solo acá en Chile, sino que en otros lugares, para que la vacunación se pueda ir reduciendo el rango etario. En el fondo, a partir de los 2 años, entiendo que ya es lo que, por ejemplo, tiene avanzado China. ¿Qué ocurre con Sinovac en el caso de los niños? Sí, bueno, todos los productores de vacunas, todos aquellos que han en fondo ofrecido sus vacunas al mundo de distintas plataformas, ARN, virus recombinante, virus inactivado, obviamente están interesados en ampliar su cobertura de vacunación a todas las personas susceptibles a la infección. Y esto aborda también a la población pediátrica. Los niños, no hay que olvidar que si bien sufren un COVID menos severo en general, igual son susceptibles a la infección y también pueden servir eventualmente como un reservorio para la infección de adultos, o eventualmente el virus también podría mutar a una forma más patogénica en población pediátrica. Y por tanto, también hay estudios en ese sentido para esta población. La vacuna a virus inactivado como la Sinovac también ha sido evaluada como otras en el contexto de población pediátrica, generalmente entre 3 y 17 años. Algunas ya están, ¿cierto? Hay vacunas que sabemos que están utilizadas para entre 12 y 17, y así sucesivamente van a ir apareciendo estudios que van a ir disminuyendo en edad para ir tratando de abordar esas poblaciones más pequeñitas. Sí, pensando en que uno de los temas que se debate en Chile es el retorno a las clases presenciales o no, si están las condiciones y qué pasa con una población que no está vacunada. ¿Cómo analiza usted ese aspecto? ¿Cuánta probabilidad hay que prontamente, no tan solo desde los 12 años, sino que también incluyendo edades más pequeñas, que también están en etapa escolar, que además también son los que más, podríamos decir, comparten con otros niños, puedan ser vacunados prontamente? ¿Eso es probable que ocurra este año acá en Chile? La verdad es difícil saber, va a depender de la agencia regulatoria, si es que, dada la situación que se va monitoreando de cerca, si es que amerita aprobar de emergencia una vacuna que no solamente tenga en todo su rango etario, por ejemplo, los datos de efectividad, solamente en base, por ejemplo, a datos de seguridad. Para la mayoría de las vacunas se sabe que son seguras, lo que obviamente se quiere saber también si son eficaces o efectivas en justamente contrarrestar la enfermedad o la transmisión del virus. Y esos son los estudios que están en curso y que se quieren realizar para complementar esa información que es muy relevante. Quisiera preguntarle, porque hace algunos meses atrás, cuando se hablaba de este posible efecto inmunidad de rebaño, se había puesto la fecha del 30 de junio. Ya se había, en el fondo, retrasado porque anteriormente se había dicho que esto podía ser el mes de mayo. Entonces, ¿eso es posible en algún momento en Chile? Pensando en el proceso de vacunación, ¿vamos a poder tener un efecto rebaño o eso se pone en duda a partir sobre todo de las nuevas variantes? Hay que hacer ojo que se planteaba un 80% de la población vacunada con la primera dosis, claro, para fines de junio, que es algo que se completó. La inmunidad de rebaño se alcanza, o se especula que se alcanza en base a antecedentes de otras infecciones virales, que se puede alcanzar a partir del 80% de la población totalmente, en fondo con esquema completo de vacunación, con las 2 dosis, cuando corresponden 2 dosis, o con los 14 días post, única dosis es una vacuna de 1 dosis. Ahora, hay antecedentes de inmunidad de comunidad o rebaño con
la vacuna de Sinovac en Brasil. Hay un proyecto que se realizó, se llama Proyecto Serrana, o Proyecto S, donde un pequeño pueblo, una comunidad completa, se vacunó muy rápidamente, en un periodo muy corto, con una alta tasa de cobertura, y se logró esta inmunidad de comunidad con una baja dramática en los casos de hospitalización y de transmisión de virus. Y por tanto, dan a entender que con esta vacuna, y además las otras que están además siendo implementadas en Chile, sí podríamos llegar a esta inmunidad de rebaño. Ahora, también cautela que sí, este ensayo, este proyecto, se realizó sin las nuevas variantes que están surgiendo también, claro, ahora en la última semana. La variante Delta es muy reciente y también muestra, ¿cierto?, eventualmente capacidad de escapar un poco la respuesta inmune inducida por la vacuna, muy contagiosa, y por tanto hay que ver también cómo se comportan las vacunas en el contexto de esta variante. En los estudios que están haciendo acá en nuestro país, pensando que usted los encabeza, sobre todo para Sinovac, como lo decíamos, la más masiva, ¿ya se está avanzando en la capacidad de responder ante la variante Delta? Bueno, tener datos de efectividad contra la variante Delta es bastante difícil, porque los datos de efectividad en general son del mundo real. Y para eso se requiere que esté circulando ampliamente una variante, y además tener certeza de que esa variante infectó a una persona para recién poder determinar cuál es el grado de efectividad de una u otra vacuna con esa variante. Hay datos de efectividad contra la variante Delta en otros países porque tienen esta maquinaria de, claro, seguimiento, secuenciación de casos. De más circulación, además, de la variante. Cuando tienen mucho, exacto, y tienen también muchas variantes Delta circulando. Nosotros, por suerte, no tenemos circulación de esta variante en Chile en forma, ¿cierto?, masiva que sepamos, y por tanto aún no tenemos ese dato. También otros países que están empezando a tener variante Delta tienen muy bajas tasas de vacunación como para hacer esos análisis, y por tanto solo el tiempo dirá. Lo que en definitiva quiero decir, sí, por favor, es que estando vacunados siempre, de todas maneras, va a ser mucho mejor el desenlace de una persona que se expone a cualquier variante, porque la vacuna induce inmunidad de varios tipos, no solamente anticuerpos, que nos permiten combatir el virus. No, y como lo volvemos nosotros a insistir, ese es el desde, es el mínimo. O sea, lo más importante acá sí o sí es estar vacunado independiente de estos estudios. Pero volviendo solamente para precisar aquello, porque también está, por lo menos a nivel de percepción, y usted sabe que en un contexto sanitario de crisis esto circula con mucha rapidez, de que tendría menor efecto Sinovac frente a otras vacunas para la variante Delta. Usted dice que esa conclusión es muy incipiente todavía, tomarla y transmitirla como está circulando. No lo sabemos la verdad, porque, como le menciono, hay otras vacunas para las cuales el ensayo de neutralización baja hasta 5 veces la capacidad neutralizante respecto a la cepa original. Y eso se traduce en algunos puntos porcentuales de disminución de efectividad contra, por ejemplo, hospitalización. No es lineal la relación, y por tanto es muy difícil especular en fondo cómo se va a comportar las personas vacunadas contra esta variante Delta, y obviamente lo que hay que seguir haciendo es cuidándose de toda exposición, ¿cierto?, a esta variante o cualquiera, hasta que baje la circulación viral, y con una baja circulación de virus ahí empieza a disminuir dramáticamente la probabilidad de exponerse o de infectarse. Claro. Que eso es lo fundamental, y son todas medidas complementarias, pero sabemos que la fundamental, la más importante es la vacunación, y por eso era importante aclarar ciertas sensaciones e ideas que circulan en torno a cómo responde una vacuna u otra frente a estas variantes. Doctor, le agradecemos su tiempo y disposición a poder aclarar todos estos temas. Muchas gracias. Encantado. Y mencionar, que somos un equipo grande de académicos, científicos, mirando este estudio. Soy un director ejecutivo, tengo un director general, también un director científico, clínico. Yo no estoy liderando solo este estudio, soy parte de un equipo grande que lidera este estudio. Sí, un trabajo fundamental también que están realizando en nuestro país, y ciencia que se hace desde acá, local, en un hecho tan relevante como es enfrentar una pandemia. Muchísimas gracias, que estén muy bien. A ustedes, buen día.